Bienvenidos al webinar Espacios Comunes y Vivienda Multifamiliar. Quien les habla es Daniel Documet, gerente comercial de Porcelanite. Hoy tengo el gusto de presentar un interesante webinar en conjunto con la Asociación de Estudios de Arquitectura del Perú. Les presento a los arquitectos Cristian Reusch y Augusto Reina del Estudio de Arquitectura Reusch Reina Atelier, especializado en vivienda con más de 100 proyectos multifamiliares de diseño. Su ejercicio profesional propone soluciones creativas y singulares a los problemas arquitectónicos, fomentando tanto el éxito comercial del proyecto como su funcionalidad, economía y estética, respetando la ciudad y su entorno para contribuir a una mejor convivencia entre la sociedad. Los invito a disfrutar de este webinar. Le cedo la palabra a Cristian. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Muchas gracias a Porcelanite por esta oportunidad y por generar estos espacios de conversación y de diálogo que son importantes hoy en día, sobre todo después de todo lo que está pasando. Hoy nos toca hablar sobre los espacios comunes en los edificios multifamiliares. Voy a empezar a compartir la presentación. Y bueno, quisiera empezar definiendo un poco qué es el área común, ¿no? ¿Qué es lo que todos entienden por área común? Y básicamente es un espacio que le pertenece a todos, ¿no? Es la definición más corta y más sencilla. Y es un espacio que es un contenedor de diferentes actividades, ¿no? Y pueden ser espacios muy flexibles, pueden ser espacios fijos, pueden ser adaptables, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es encontrar el correcto engranaje entre las diferentes actividades que se van a dar en los espacios comunes para que exista una adecuada interacción entre las personas. Y bajo este esquema nosotros los hemos dividido en dos tipos de espacios comunes, ¿no? Los espacios funcionales y que son, por ejemplo, el lobby de un edificio, ¿no? Que es los corredores, las escaleras, los estacionamientos, ¿no? Que son netamente funcionales y sin ellos el edificio no podría existir. Pero además también tenemos espacios complementarios, ¿no? Tenemos espacios de jardines, tenemos espacios que nos permiten divertirnos o relajarnos, espacios para compartir, ¿no? Y de esta manera se genera un vínculo interesante entre los que habitan los edificios multifamiliares. Acá tenemos algunos ejemplos de los lobbies, de cuán importantes son, porque los lobbies finalmente son la cara de nuestro hogar, de nuestra vivienda hacia el exterior, ¿no? Por eso es que deben ser espacios generosos, espacios con una materialidad longeva que permita siempre mantenerse bien, limpiarse bien, bien ventilados e iluminados, ¿no? Igual que los estacionamientos, ¿no? Los estacionamientos creo que muchas veces se les subestima, pero en realidad creo que la mayoría de los que vivimos en edificios sabemos que el día a día, la mayor parte del tiempo, nosotros llegamos a nuestras casas en un auto y nos estacionamos y a partir de ahí empiezan a suceder cosas, ¿no? Entonces, esas sensaciones de llegar a tu casa y digamos, estar contento porque has llegado, etcétera, tiene que ver con una adecuada espacialidad, con
con un buen mantenimiento de los espacios comunes, y eso es a través de un cuidado especial a la hora de diseñar estos espacios. Y tenemos además espacios complementarios, ¿no? Estos espacios, como vemos en las imágenes, tenemos, por ejemplo, piscinas, podemos tener espacios como parrillas, lounge, espacios para correr, espacios de diferentes tipos, que pueden estar en las azoteas, pueden estar en los pisos intermedios, pueden estar en realidad en cualquier parte del edificio, en el primer piso, etcétera, dependiendo de las necesidades y la complejidad del edificio, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Augusto, te doy el pase para que expliques esta parte. Gracias, Cristian. Bueno, bienvenidos a todos. Continuando con la exposición, hay algunos conceptos importantes para poder entender la importancia de las áreas comunes en los edificios multifamiliares, ¿no? El primero es la falta de espacio público en Lima. Lima cuenta con muy pocos metros cuadrados de área libre por habitante. La problemática de la planificación urbana, de la cantidad de gobiernos que deciden por la ciudad, tanto regional, municipal como ciudad, municipal por distrito, hace que la ciudad no esté muy bien lograda, y lo que genera eso es que haya muy poca área común, ¿no? Dentro de ese concepto, los edificios que se plantean deben de alguna manera tratar de responder o resolver a esta primera problemática. ¿Puedes pasar a la segunda, por favor, Cristian? El segundo concepto es cada vez las viviendas, los departamentos son más pequeños, ¿no? O sea, la ciudad en su proceso natural de densificación cambia de casas a departamentos, a edificios de vivienda a departamentos, y hoy por hoy, por el costo alto de los terrenos y por la demanda, los costos por metro cuadrado suben en la ciudad, sobre todo en la ciudad consolidada, y por eso los departamentos cada vez se hacen más chicos. Las reglamentaciones de las municipalidades también están fomentando este tipo de reducción de departamentos para poder tener mayor asequibilidad y para que gente con menos ingresos también pueda acceder a una vivienda. Todo eso genera que los ambientes en los departamentos sean cada vez más chicos y se reduzcan y se eliminen muchas veces ambientes principalmente sociales, ¿no? Lo que hace esto es que las áreas comunes de los multifamiliares, los edificios, se convierten en una extensión de la casa y permiten que se puedan realizar las mismas actividades que en una vivienda, digamos, más grande con todos los espacios disponibles, pero sin que afecte su propia habitabilidad y su propia capacidad de comprar una vivienda, ¿no? Entonces los departamentos se achican y los edificios tienen que pensar con mucho mayor importancia y darle mucho mayor interés a las áreas comunes, ¿no? Pasa a la siguiente, Cristian, por favor. ¿No? Y el último concepto, o el concepto importante que hemos vivido recientemente, es la pandemia, ¿no? Estar un año en cuarentena nos ha hecho convertir nuestras viviendas en espacios súper multifuncionales, ¿no? Los comedores se convertían en clases, en aulas virtuales, en oficinas, las salas o los patios o los dormitorios se convierten en gimnasios, en fin, los estacionamientos también han comenzado a tener muchos usos que no son propiamente para los que han sido pensados, ¿no? Entonces, esta nueva forma de vida que hemos improvisado
de alguna manera obliga a los arquitectos a repensar cada espacio que se diseña, ¿no? Con su potencial posible uso multifuncional, no solo diseñar un espacio para una función específica, más aún cuando las viviendas son cada vez más chicas y cuando cada vez es más caro llegar a una, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha dado una buena lección de cómo podemos utilizar los espacios para muchas funciones, y hoy por hoy ahora hay que diseñar esos espacios teniendo estas consideraciones de múltiple función, ¿no? Pasa a la siguiente, Cristian. Te cedo la palabra, Cristian. Nosotros nos planteamos algunas preguntas y una de las más importantes es ¿qué rol juegan estos espacios, ¿no? Porque ya se habló un poco de lo que sucede en la ciudad y finalmente una vez más sale a relucir que la labor que en realidad debería estar dentro de la planificación de considerar estos espacios públicos o espacios comunes pasa a ser delegado al privado, digamos. Entonces, uno asume esta responsabilidad, que es bastante grande. ¿Y por qué se hace? Porque siempre ha existido un vínculo muy fuerte entre las edificaciones y los espacios públicos, ¿no? Entonces, al trasladar estos espacios al interior de los edificios, se tiene que pensar mucho en cómo están encajados estos espacios, cuáles son los espacios principales, qué espacios se necesitan, porque no todos los públicos buscan lo mismo, es decir, hay sectores que te van a pedir probablemente una piscina, habrá otros que no lo quieren, zonas de parrilla, creo que eso es universal. Habrá zonas multifuncionales, por ejemplo, gimnasios. Ahora creo que todos recordamos hace unos años, antes de la pandemia, que había gimnasios en muchos edificios que los venían, digamos, como algo de avanzada, tener estos espacios, y finalmente quedaron abandonados. Hoy en día, la pandemia, como decía Augusto, nos ha hecho repensar la vida en general, ¿no? Y al hacer esto también nos pone a prueba a los arquitectos en cómo encarar. Entonces, ¿se me escucha o está entrecortado? Porque, bueno, quería comentar una frase que sale como respuesta a algo que dijo la arquitecta Denise Scott Brown, arquitecta postmodernista. Lo voy a leer. La arquitectura no puede obligar a las personas a conectarse, solo puede plantearles puntos de cruce, eliminar barreras y hacer que los lugares de reunión sean útiles y atractivos. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, como lo pone Andrea Gutiérrez, es que aunque no se puede controlar el resultado, la arquitectura tiene el potencial de preparar el escenario para encuentros casuales e interacciones sociales. Es decir, nosotros tenemos que escoger bien cuáles son las actividades que vamos a engranar en los edificios para que se den las conexiones correctas entre las personas. Ahora hay muchos edificios que son intergeneracionales, cosa que antes era un poco difícil de encontrar, ¿no? Antes era como que, bueno, el edificio tiene 3 dormitorios, o 4, o 2, etcétera, y estaban bien segmentados, el de un dormitorio no se juntaba con el de 2, etcétera, y estaban un poco zonificados de esa manera antes. Ahora la vida ha cambiado muchísimo y ahora puedes encontrar a gente de muchas generaciones unidas en un mismo edificio, ¿no? Y esto plantea un reto adicional, porque estos espacios que vamos a crear
tienen que adecuarse a todas estas diferentes necesidades, ¿no? Y a estas diferentes lecturas. Tenemos la parte de sociabilidad, por ejemplo, que implica el roce entre estas personas, el cómo socializa uno con el otro. Se aprenden muchas cosas mezclando estas generaciones y empiezan a hacer respeto, empieza a fomentarse ciertos valores que deberíamos rescatar hoy en día, ¿no? Que muchas veces está en desuso, ya que la vivienda, desde hace muchos años, los viviendas de multifamiliares muchas veces ha tratado de aislar más bien a las personas para que no se crucen ni siquiera y tenga cada uno su propio espacio, pero eso ha traído un deterioro de muchas cosas, ¿no? El valor, los respetos, alguien taladra a las 3 de la mañana, el otro martilla a las 2, etcétera, y ese tipo de cosas se empiezan a eliminar en este tipo de encuentros, ¿no? Luego, es muy importante, digamos, la parte de salud, que creo que también la pandemia ha puesto en el tapete otra vez, y estos espacios lo que hacen es generar mucho más actividad al aire libre, ¿no? Genera mucho interés por estar mejor, por verse más sano, por tener un estilo de vida diferente, y es un poco lo que la arquitectura debe fomentar, ¿no? La arquitectura debe fomentar la vida de vecindad, la vida comunitaria, el respeto por los espacios, ese sentido de pertenencia, de cuidar las cosas, ¿no? Y también de mejorar cada día el estado físico de cada uno, ¿no? Y eso es bastante importante, creo que hoy en día todos lo sabemos. Se ha dado un boom de runners, de gente que hace CrossFit, de gente que hace funcional, etcétera, ¿no? Entonces, es importante contar con espacios que además sean multifuncionales, ¿no? Es decir, no puedes tener, como antes, las máquinas de los gimnasios que ocupan todo el gimnasio, sino porque puedes tener espacios para pilates, para yoga, para diferentes actividades, ¿no? Para los niños, inclusive, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante destacarla, porque los edificios hoy en día se tienen que reinventar un poco en ese sentido. No solamente, como decía Augusto hace un momento, los espacios interiores de las viviendas, nos queda clarísimo, porque, a ver, creo que casi todos estamos en un home office, la mayoría. Necesitamos espacios para trabajar, pero que también pueden ser espacios para dormir, pueden ser espacios para hacer otras cosas. Entonces, de la misma manera pasa con estos espacios comunes, ¿no? Y como comentaba, hay un sentido de comunidad y convivencia, ¿no? Es decir, en la medida que la gente utilice estos espacios, los proteja, los haga suyos, se van a fomentar esos valores de antaño, que se han ido perdiendo un poco por este alejamiento de contacto entre la gente, ¿no? O sea, ahora que creo que la mayoría está metido en el celular o en los juegos, en los videojuegos, hay muy poca actividad y relación entre la gente, más ahora con el tema de la tecnología, el Zoom, etcétera. Las reuniones presenciales han caído bastante, entonces tenemos que regresar a ser más humanos, ¿no? Y esto es lo que deben fomentar estos espacios. Augusto, te cedo la palabra. Sí, la otra pregunta que nos planteamos es cómo un arquitecto, como una inmobiliaria, como una constructora,
cómo un gobierno local debe enfrentar el diseño o la idea de un edificio multifamiliar, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Y un concepto que nos gusta mucho a nosotros es el concepto del barrio vertical, ¿no? El barrio vertical es una idea que combina la idea de barrio, que es una porción de espacio, digamos, de territorio, que puede ser una calle o una serie de calles, pero que tiene, aparte que tiene múltiples usos, tiene servicios complementarios, como comercio, como, en fin, transporte. Lo que es importante, lo que nos gusta es la idea de barrio, de la palabra barrio, porque nos lleva a un sentido de pertenencia a un lugar, ¿no? A un sentido de reconocimiento de los vecinos, de una idea de comunidad, una idea de vecindad, que creo que es algo que muchas veces en los edificios multifamiliares se ha perdido, o de mudarte de una casa a un departamento, se pierda esa idea, ¿no? Inclusive muchas veces se fomenta esta idea de no relacionarse, este aislamiento con conceptos como, no sé, los ascensores que llegan, por ejemplo, directo a los departamentos, que no pasan por un área común, y tomas el ascensor y llegas de frente al estacionamiento, te usas tu carro y te vas. Entonces se genera muy poca relación entre las personas. Entonces los espacios comunes lo que hace es justamente eso, unen a las personas, ¿no? Hacen que convivan, hacen que se conozcan, hacen que dialoguen, y creo que todo proyecto, todo edificio tiene que tener, o tiene que llegar a hacer que la gente que vive ahí se sienta parte de ese barrio vertical, ¿no? Se sienta parte de una comunidad, que se sienta parte de una vecindad, que de repente ya no es una calle, sino es un edificio, ¿no? Muchas veces un edificio donde en una calle habían 20 familias por 20 casas, se tumba una casa, llega a un edificio y entran 20 personas. Entonces se duplica literalmente la cantidad y se verticaliza la idea de barrio, digamos, ¿no? Entonces este concepto de barrio vertical para nosotros es importante porque de alguna manera nos permite, en la medida de lo posible, en nuestro ejercicio profesional, tratar de ver de qué manera podemos introducir espacios, introducir ambientes, jugar con lo que nos da, digamos, nos permite las ordenanzas municipales, nos permite el mercado, nos permite el cliente, para poder nosotros generar ciertos gestos, ciertas intenciones que traten de alguna manera de acercar a la gente o de generar este tipo de idea de barrio, ¿no? Puedes pasar la siguiente, por favor, Cristian. Otro concepto que es fundamental para la ciudad, que cada vez se tiene que fomentar más, es la idea del edificio mixto, ¿no? El edificio mixto es un edificio que combina la vivienda con espacios de comercio, con espacios de oficinas y con algún otro tipo de espacio complementario. La idea del edificio mixto es que en un solo edificio haya muchas funciones. Entonces, primero se genera una interrelación bastante interesante de flujo de gente de distintas índoles, digamos, por ejemplo, en un edificio mixto, en una zona donde es completamente financiera. De noche, uno cuando va a una zona financiera está prácticamente desolado porque solo hay oficinas, ¿no? Entonces hasta se vuelve un poco peligroso transitar por ahí. Ni siquiera hay por qué transitar por ahí porque no hay nada que hacer ahí, ¿no? En cambio, si a una zona, un distrito financiero, por ejemplo, comienzas a dotarle de vivienda, de alguna manera de noche la vida va a cambiar, ¿no? La ciudad va a cambiar, va a aparecer vida, va a aparecer gente, van a comenzar a aparecer locales de servicios, restaurantes, peluquerías, lavanderías, etcétera,
una serie de eventos que hacen que la ciudad cobre vida. Eso funciona cuando hay este concepto de edificio mixto, ¿no? Otro ejemplo al revés, digamos, lo contrario, es las zonas donde solo hay vivienda, ¿no? Solo hay vivienda, viviendas casi encapsuladas, donde casi en las pistas ni siquiera hay vereda, urbanizaciones cerradas, donde uno llega, cruza una tranquera en el carro y se mete de frente a su garaje y no tiene relación con nadie, ¿no? Si comenzamos a plantear esas viviendas o esas zonas como zonas mixtas, con algún tipo de comercio, con algún tipo de actividad zonal o barrial, va a comenzar a aparecer la vida urbana, propiamente dicha, ¿no? Entonces, la ciudad todavía recién está comenzando a cambiar un poco el chip, la mentalidad, para comenzar las unificaciones y reglamentaciones, comenzar a poder proponer, los arquitectos proponer los edificios mixtos, ¿no? Que permiten múltiples funciones, múltiples posibilidades en un solo edificio, lo que genera mucha riqueza, como lo que comenté ya, en la vida urbana, ¿no? Paso a la siguiente, Cristian, por favor. Bueno, ahora queríamos pasarles algunos ejemplos de proyectos que nosotros hemos realizado en el estudio, que tratan de llevar estas ideas a la práctica, al ejercicio profesional de elaboración de edificios multifamiliares, ¿no? Cristian, no sé si quieres empezar con este proyecto. Sí, este es un proyecto, creo que se está acoplando el sonido por ahí. Bueno, este es un proyecto que hemos desarrollado en la avenida Salaberry, y la premisa fundamental fue generar, a pesar de que está en Salaberry, tienes una berma central bastante grande, con muchos árboles, no hay parques alrededor, ¿no? Por lo menos en esta zona directamente. Y lo que buscamos es, como tiene departamentos pequeños, lo que quisimos es generar un rooftop, un rooftop lleno de naturaleza, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Es un sitio donde puedes pasar todo el día, ¿no? Es decir, puedes tener una parrilla, puedes estar leyendo un libro, puedes trabajar, puedes, si tienes hijos, inclusive puedes traer a los niños aquí. Y es tratar de generar un pedazo de naturaleza en un edificio, digamos, más convencional en su concepción, por decirlo de alguna manera, porque tienes que tener unidades de vivienda, unos metros cuadrados, etc. Sin embargo, inclusive dentro de las viviendas, todas están pensadas para poder adaptarse a diferentes necesidades, ¿no? Y eso es un poco lo que toca ahora. En estos espacios, por ejemplo, como en la foto que estamos viendo, tú puedes trabajar o puedes leer un libro, puedes descansar, puedes dormir, puedes tener un picnic, o puedes hacer muchas cosas. Entonces, es como si fuese un parque. Entonces, de eso hablábamos hace un momento, que los espacios deben ser polifuncionales, no solamente una actividad, es decir, solo se hace parrilla o solo se hace una cosa o solo la otra. La idea es generar interacción y es como si todos fueran al parque juntos, digamos, ¿no? Entonces se genera una vida, como decía Augusto, de barrio, ¿no? Es como todas las casitas que están alrededor del parque, y esto es un poco esa idea, ¿no? Este es un edificio en Miraflores, que lo que ha tratado de generar son espacios en fachada, espacios que se conectan. ¿Tú puedes explicarlo? Sí, en este proyecto, al no tener mucho espacio para las áreas comunes, lo que se planteó en la fachada es una doble piel, hay una fachada de vidrio atrás, donde están las mamparas,
y salen unos balcones, y luego hay un pequeño espacio y hay como unas estructuras metálicas con unas mallas. Lo que hicimos ahí es tratar de hacer una especie de patio vertical, un lugar donde pueda haber una interrelación en principio forzada, porque la forzamos nosotros, pero que de alguna manera genere una visual, genere un diálogo con los vecinos. Entonces los balcones, si se dan cuenta, en la imagen de la izquierda, los balcones no se pusieron uno arriba de otros porque se desfasaron, cosa que uno desde un balcón puede mirar hacia arriba o hacia abajo, hacia el balcón del vecino, ¿no? Y en las placas verticales que dividen el edificio en tres, se generaron unos vanos, unos vacíos, unos huecos. Entonces el cruce visual de los balcones es prácticamente total. No sé si puedes pasar a la siguiente. Entonces, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa en este proyecto, en el cual Cristian tiene la oportunidad de participar, porque él vive ahí? Hay mucha relación entre vecinos, literalmente. Primero que cada vez que alguien está en una terraza, saluda a su vecino. Segundo, que obliga a conocer al vecino, a saludarlo, a entablar una conversación. Tercero, obliga a mantener higiene en los balcones, porque uno ve el edificio del frente, o muchos edificios, y los balcones muchas veces se convierten en depósitos de juegos para niños, depósitos no sé, camas de mascotas que ya no sirven, bicicletas, en fin. Esto no hace eso, ¿no? Lo que hace es que en verdad haya mucho más orden, haya mucho más idea de comunidad, ¿no? Eso hace luego que cuando te cruces una persona en el lobby, en el estacionamiento, lo conozcas, lo saludes, interactúes, y eso al final es lo que genera barrio, es lo que genera al final vecindad, ¿no? Luego aparecen las anécdotas en el típico grupo de WhatsApp que hay del edificio, ¿no? Pero todo eso está ahí, todo eso está puesto en esta idea de fachada, de balcones que de alguna manera se comunican unos con otros, ¿no? No sé si puedes pasar a la siguiente, Cristian. Sí, ¿tú continúas? No, dale. Ya, este es un proyecto que está concebido como si fuese una quinta Miraflorina antigua. Pero claro, en vertical. Y lo que quisimos hemos podido colocar todos esos puentes uno encima de otro y estar alineados, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, decidimos desalinearlos por varios motivos, ¿no? Uno es el sol, que permite que entre mayor cantidad de luz, pero además porque se generan interacciones entre los vecinos. Al generar estas dobles alturas y visuales, se generan espacios de interacción y de una mejor convivencia. Entonces, al final, esta es una foto no tan actual, ahora está mucho más verde, por ejemplo. La gente se ha puesto de acuerdo rápidamente en cómo mantener las plantas, qué plantas son las que van a ir, etcétera, etcétera. Y hay un gran sentido de pertenencia y de valoración del espacio de donde viven, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al generar esta interacción entre los vecinos y se conocen, saben quién es uno, quién es el otro, hay bastante respeto entre las personas, nadie hace lo que quiere. Entonces, digamos, hay un sentido comunitario, ¿no? De bien común. Todos buscan lo mejor para el edificio, ¿no? Porque es interesante además de vivir ahí. Es un espacio que tiene mucha riqueza visual y espacial, ¿no? O sea, tienes 7 pisos, tienes dobles alturas, tienes entradas de luz y de aire, y es bien interesante, ¿no?
Fausto. Sí, bueno, acá hay otro ejemplo de un proyecto que por la toma de partido, por el tamaño del terreno, se decidió hacer un bloque delantero y un bloque posterior, y la idea era qué hacer al medio, ¿no? Entonces se planteó una idea de un patio común, casi como un tratamiento de un parque. Inclusive a este edificio se ingresa por un acceso que parece una calle, una pista y una vereda, y el lobby del edificio parece como una especie de espacio interior pero exterior, ¿no? Es bien interesante, y de alguna manera la fachada que da de los espacios interiores tienen como vista este espacio, ¿no? Fue muy interesante porque los departamentos que primero se vendieron en este edificio fueron los de atrás, teniendo el mismo metraje y casi el mismo precio que los de adelante. Normalmente los de adelante, siempre por tener vista la calle, siempre son los favoritos del público, del usuario, pero en este caso, este espacio funcionó bien como solución de área común, y es muy usado en el edificio, y con mucho respeto, porque hay dormitorios, hay zonas sociales que aparecen, que dan al espacio. Entonces se practica mucho el respeto, se practica mucho la convivencia y el uso del espacio, pero sin exagerar, ¿no? Puedes pasar la siguiente, por favor. Este proyecto y el siguiente son dos propuestas que hicimos para dos concursos distintos, en la cual, si ven la imagen de la izquierda, aparece de nuevo esta idea del espacio central, ¿no? Un edificio en un lote que puede tener un bloque adelante de departamentos y un bloque posterior, y al centro genera un espacio que le da iluminación y ventilación a todos los departamentos, pero que a la vez se vuelve un área común, ¿no? La idea no es darle siempre el primer piso a los departamentos interiores, ¿no? Sino que también podemos darle el primer piso, o la planta 0, digamos, la planta 1, usarla como área común. Entonces aparece la idea de jardín, aparece la idea de la casa del árbol para los niños, ¿no? A la derecha había un espacio complementario que era una sala de estar, de lectura, que da a este ambiente. Entonces se potencia un poco la idea de patio, la idea de parque adentro de un edificio, no necesariamente pensando en hacer el edificio como un bloque, y lo que sobra vendérselo a los departamentos, ¿no? Y también esta es una opción. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Este es otro proyecto que tiene la misma característica, ¿no? Un volumen adelante, un volumen atrás, y el espacio libre para iluminar y ventilar es un espacio común, ¿no? Es un espacio común a modo de parque, en el cual se puede generar, pues se puede buscar la interacción y el recreo y el respiro, digamos, en un ambiente con verde, ¿no? Que nos lleve un poco a tratar de mantener esta idea de convivencia y de barrio que hemos venido comentando, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, por favor. Este es un lobby del mismo proyecto. A la izquierda está, en la foto de la izquierda, a la derecha está el ingreso, está el counter, y luego el espacio se abría y fluía por todo el frente del edificio, ¿no? A la imagen de la derecha, donde comienzan a aparecer mesas o pequeñas salas donde el primer piso, digamos, el lobby, el edificio se convierte casi en una especie de hall de hotel, ¿no? La idea es que desde que una persona entra al edificio, sea que vive ahí o sea que va a ir de visita, tenga esta sensación de espacio abierto y espacio común, ¿no? De la misma manera, atacándolo desde el punto de vista de la seguridad hoy por hoy médica, de salud, por el tema de la pandemia. Las personas que llegan de visita al edificio
que no necesariamente tienen que subir a los departamentos, pueden ser atendidas en estos espacios, y las personas, los residentes simplemente bajan y atienden a las personas ahí. Entonces, se genera mucha flexibilidad. Al tener este tipo de espacio, te genera mucha flexibilidad y muchas formas de usarlo. Esa es justamente la idea, tratar de generar espacios que te permitan múltiples usos, ¿no? No solo uno. Pasa a la siguiente, por favor. Cristian, no sé si quieres hablar de este. Sí, este es un edificio de usos mixtos, en donde combinamos comercio, las oficinas y las viviendas en la parte superior, ¿no? Y tenemos áreas comunes en la azotea que pertenecen a las viviendas. Pero parte importante para nosotros en este edificio era resaltar un poco la importancia de cómo se engranan estas actividades y estos usos, ¿no? Es decir, la calle, que la hemos tratado de incorporar al lateral del edificio, es decir, entramos como en la imagen de la derecha, ¿no? Y se vuelve y es todo espacio común, ¿no? Entonces, igual es como una placita donde tú puedes esperar a que baje alguien, sea de la oficina o sea de la vivienda, y tienes locales comerciales en esta zona. Entonces, pueden aparecer mesitas, o puedes tener un espacio para trabajar, inclusive aquí, o para reunirte con alguien si no quieres reunirte adentro del edificio o en algún espacio destinado para eso, ¿no? Y de una manera mucho más segura cuando estás dentro del edificio, ¿no? Entonces, la calle la hemos incorporado al diseño del edificio, de tal manera que se genera una base de espacio público muy, muy grande, ¿no? Y en la parte superior hemos colocado varias actividades que están dispersas en toda la planta del edificio, para tener, digamos, para que cada espacio tenga su propio ecosistema, digamos, ¿no? Entonces hay zonas de parrillas, pero no están necesariamente todas separadas, porque pueden mutar o pueden cambiar los usos, ¿no? Dentro de estos espacios. Tenemos espacios para zona de lavado de mascotas, tenemos zonas pero que están relacionadas, por ejemplo, con un jardín grande, ¿no? Donde puedes pasear a la mascota, después lavarla o de bañarla. Y luego tenemos este otro proyecto que fue un concurso también, en donde es un edificio mixto también, tiene un zócalo comercial y tiene una serie de pisos de vivienda pequeña, ¿no? Esto está en el centro financiero de San Isidro. Y como mencionó Augusto hace unos momentos, nosotros tratamos de tener ciertos gestos hacia las personas que van a vivir, es decir, al cliente final, ¿no? Porque al tener departamentos pequeños, uno podría pensar que todo está atomizado o que hay demasiada densidad. Y en realidad no es tan cierto, porque al ser departamentos pequeños probablemente la densidad baje si tú lo comparas con un edificio con departamentos familiares, ¿no? Donde tienes mucho más gente que en estos. Sin embargo, a pesar de eso, hemos querido incorporar ciertos elementos, como por ejemplo patios, jardines, en desniveles, para poder darles a las viviendas espacios diferentes, y no necesariamente en el último piso, ¿no? Porque es parte de lo que hemos visto. Normalmente o das el primer piso o das la azotea, pero por lo general no hay espacios intermedios en los edificios, ¿no? ¿Tú puedes explicar este espacio? Bien.
Bueno, la idea de este proyecto era, acogíamos un poco de vivienda, un poco de comercio, un poco de oficinas. La idea era utilizar el techo, la base, pero también algún espacio intermedio del edificio para poder dar algún espacio de oxigenación, ¿no? Al edificio por ser tan alto, ¿no? Entonces, aparece este espacio que es un patio, jardín, a la mitad del edificio, donde de alguna manera uno tiene opción de acceder ahí y de consumirlo, usarlo, sea para ver la ciudad, sea para tomar aire, en fin, para un sinfín de actividades. Entonces, la idea de esto es que no todas las personas tubricen un solo espacio, no todos se van al techo, no todos se van al primer piso, sino que hayan distintos espacios comunes en el edificio que puedan compartir y que se puedan complementar unos con otros, ¿no? Aparte de la riqueza espacial que se puede generar con este tipo de trabajo, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, y la base, ¿no? Lo importante también lo importante de cómo el edificio se comunica con la ciudad, ¿no? En este caso, genera un pórtico a doble altura, hay un local comercial abajo, las escaleras son para llegar a un patio que a su vez entras al lobby del edificio. Entonces, hay todo un tratamiento de área común que de alguna manera le brinda cierta calidad a la ciudad, a la calle, ¿no? Y este es el lobby, ¿no? Este es el lobby donde también podemos trabajar la idea de vegetación, la idea de la materialidad, la idea de la altura, que es importante, de la luz, lo cual de alguna manera hace que los espacios que son los que llamamos al comienzo funcionales como un lobby, no sean simplemente eso, no solo cumplan esa función funcional de entrar por ahí y registrarte e irte, sino que de alguna manera te acojan, de alguna manera te hagan sentirte bien estando ahí y te permitan tener algún tipo de actividad en el mismo lobby propiamente dicho, ¿no? Sí, como por ejemplo en los lobbies que mostramos anteriormente, hemos trabajado mucho la idea del lobby compartido con espacios como estos booths para poder trabajar o recibir a alguien como un coworking, ¿no? Una especie de coworking inserto en el lobby. Entonces, es muy importante que los espacios comunes puedan reinventarse, puedan dar cabida a otro tipo de funcionalidad. Como decía Augusto, la idea es que el lobby es tan importante que no necesariamente la única función que tiene es poner un counter y darte un check para que pase, ¿no? Sino se puede convertir en un punto de encuentro y de interacción de las personas, ¿no? Generando esta vida vertical, ¿no? De barrio. Y nada, muchas gracias. Esperamos sus preguntas si es que hay alguna. Sí, Cristian, acá tengo la lista de preguntas. No sé si puedes dejar de compartir la imagen. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo adaptar espacios multifuncionales considerando las necesidades sanitarias actuales? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Hoy por hoy, de alguna manera, a la fuerza lo hemos hecho. Un papel importante en este tipo de solución es el mobiliario, ¿no? Hoy por hoy, tener un mobiliario pensado para más de una función
es fundamental. Aparecen los muebles en la pared que se despliegan y se convierten en mesa para escritorio. Ese es un ejemplo. Mesas abatibles, como por ejemplo los halls de los departamentos, hoy por hoy son el filtro, justamente el filtro donde se desinfectan las manos, los zapatos, donde se desinfectan las bolsas que llegan de compras, ¿no? Lo cual es algo que hoy por hoy sí se está pensando. Inclusive hemos hecho varios diseños en edificios en los cuales ya se contempla un pequeño hall previo al ingreso de la vivienda, donde el cual ahí se pueden dejar las bolsas, los zapatos, los sacos, en fin, las cosas que han estado mucho tiempo en contacto afuera, y se comunica con el baño de visita. Entonces ahí uno entra, deja las cosas ahí, se lava y pasa, ¿no? Y se quedan las cosas que pueden tener contagio o pueden tener suciedad, se quedan afuera. Entonces, básicamente, hay un proceso, en verdad, de adaptabilidad también en función a lo que cada uno va a hacer, ¿no? En mi caso personal, mi hija lleva clases de gimnasia por Zoom, y mi sala, hoy por hoy, se ha convertido en un gimnasio. Entonces, de alguna manera hemos adaptado nosotros, como familia, el espacio para que funcione como sala comedor y que funcione también como gimnasio, sin que ello implique un cambio drástico y sin que se dificulten ambas funciones, ¿no? Entonces, básicamente, uno tiene que en función a las funciones, a las actividades que hace, tiene que comenzar a crear soluciones. Y bueno, a nosotros los arquitectos, cuando planteamos los proyectos, ya estamos de alguna manera asumiendo ciertas condicionantes y planteando ciertos resultados, ¿no? La pregunta 2, Cristian, te la nombro para que tú la digas. Hoy en día, con el home office, todos los espacios de nuestros hogares se han vuelto potenciales lugares para estar conectados. ¿Cómo podemos separar estas áreas y crear un correcto espacio de trabajo? O de no trabajo, creo que es la pregunta. Correcto espacio de no trabajo. Bueno, es algo similar a lo que has mencionado, o sea, es decir, nosotros podemos optar por tener mobiliario como las camas abatibles, por ejemplo, en donde, digamos, bates la cama y te queda un escritorio y puedes utilizar, o sea, una vez que rebates la cama, ya dejas de trabajar porque el escritorio va a quedar debajo de la cama, por ejemplo. Y ahora también va a depender de qué tanto espacio disponible tienes dentro de la vivienda. Puede ser un dormitorio, 2 dormitorios o 3, tal vez en algunos casos, por ejemplo, hay gente que tiene 2 hijos y cada uno tenía su cuarto. Lo que han hecho es, los han agrupado en un solo cuarto y el otro lo han utilizado como una especie de oficina en donde se van rotando, ¿no? Empiezan a aparecer estos muebles, camarotes, que sacas una cosa, le pones otra y empiezan a modificarse en función a las necesidades que tengas, ¿no? Es decir, si trabajas, estiras algo y puedes trabajar, y si no, se mete y queda como un ropero, por decirlo, ¿no? Entonces, un problema que sí creo que hemos tenido la mayoría, varios, uno es el internet, que no llega, el router que te ponen las compañías solamente llega a 1,5 metros a la redonda y después tienes que llenarte de repetidores, lo cual también hace que
tengas extensiones o que tengas un montón de cosas que han sido hechas un poco improvisadas, ¿no? Y eso plantea, como decía Augusto, nuevas consideraciones a la hora de diseñar los proyectos. Creo que nadie pensaba primero, estar en una pandemia y lo que esto iba a generar, ¿no? Y creo que dentro de todo lo malo que ha tenido es que hemos tenido tiempo de repensar las cosas y repriorizar la vida. El home office es una muy buena alternativa, no es la única, pero es una buena alternativa y hay que sopesar porque también puedes tener un sistema más, digamos, híbrido, en donde vas a la oficina unos días y otros es home office, etcétera, dependiendo de las necesidades, ¿no? Ok, hay otra pregunta. La flexibilización de espacios y ser más generosos en cuanto al metraje, en el caso de departamentos, ¿podría ser adaptados en la normativa actual? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, definitivamente para nosotros los arquitectos es como entre comillas, una lucha constante el enfrentar nuestras propuestas de diseño con la reglamentación municipal, ¿no? La reglamentación municipal es un poco dura, viene arrastrando muchas normativas antiguas que muchas veces no tienen mucho sentido y están ahí y nadie sabe quién las puso y nadie las cuestiona. Entonces, poco a poco los arquitectos vamos empujando de a poquitos, dialogando con las municipalidades, con las comisiones municipales que son arquitectos también, para ver cómo podemos ir de poco a poco modificando la norma o reinterpretando las normas para que estas cosas se den. Los espacios flexibles es un tema muy, muy, muy importante y es muy susceptible porque las reglamentaciones municipales tienen distintos criterios de funcionalidad, de luz, de ventilación, en función a un tipo de función. Entonces, cuando planteas un espacio que tiene dos funciones, o que puede tener dos funciones, ahí se genera toda una confusión donde de alguna manera la norma no tiene cómo darte respuesta y las autoridades tienen de alguna manera que respaldarse en esa norma. Entonces comienzan a aparecer estos choques o las negativas a hacer propuestas espaciales que puedan dar usos distintos a un solo espacio, ¿no? No solo dentro de la vivienda, afuera de la vivienda también, ¿no? Los estacionamientos, por ejemplo, en el día a día, casi siempre están vacíos porque los autos salen a trabajar, por lo menos cuando no había pandemia, y ahora que más o menos ya se está regresando un poco a esa idea. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese espacio tan grande que hay en los estacionamientos cuando los carros no están, ¿no? Proponer un uso es casi imposible hoy por hoy con las normativas. Por ahí un tema de iluminación correcta, de ventilación correcta, de uso también, pero de alguna manera ya se puede comenzar a manejar estas ideas. Otra, por ejemplo, son los núcleos de lavadoras, ¿no? Hoy por hoy los departamentos son cada vez más chicos, el precio por el metro cuadrado cuesta tanto que muchas veces una solución inteligente puede ser en un área común poner toda una batería de lavadoras y secadoras y sacar tu lavandería fuera de tu casa, cosa que optimizas tus metros cuadrados para tu área social o tu área de descanso, ¿no? O dormitorios. Entonces, muchas veces la normativa no está preparada para ese tipo de solución, ¿no? Pasa igual con los espacios para bañar por ejemplo, a las mascotas, ¿no? Que hemos propuesto muchas veces, donde también esto no está normado, entonces no tienen capacidad de respuesta y depende mucho el criterio de los calificadores, pero en general la norma no ayuda. Entonces, poco a poco, con el uso, poco a poco con los proyectos que se van a ir dando, esto va a cambiar. Ojalá fuera más rápido, pero poco a poco esto va a ir modificándose. Hoy por hoy se está dando unas conversaciones con el reglamento, para ver cambios de reglamento nacional, se están
conversando con el Colegio de Arquitectos, asociaciones como la EA, a la cual pertenecemos, en la cual hay mucha discusión con respecto a este tipo de cambios y hay mucho feedback que se le da a las municipalidades, que se le da a los gobiernos locales, que se le da a las entidades encargadas de las normativas para que sea más fácil, por ejemplo, el cambio de reglamentación para poder optimizar este tipo de uso, ¿no? Otra pregunta que te lanzo, Cristian. ¿Esos jardines en los techos tendrán un tratamiento súper especial? Por lo general los edificios ya tienen filtraciones. Bueno, sí, a ver, creo que muchos de los problemas que han existido en probablemente los primeros edificios o hace muchos años con respecto a las filtraciones es básicamente constructivo, ¿no? Y probablemente ha sido por no haber considerado los materiales correspondientes para impermeabilizarlo de manera correcta, de utilizar todos los tratamientos y aditivos que corresponden al concreto, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que hay un tratamiento especial para estos jardines, también por el tipo de plantas que tienen que ir, son plantas que requieren poco mantenimiento, poca agua. Hay todo un tratamiento, por ejemplo, en el primer edificio que enseñamos, hay un tratamiento paisajista importantísimo, una selección de cada planta, precisamente porque, por ejemplo, las raíces deben ser raíces planas, no deben ser raíces como un ficus, por ejemplo, que va a terminar probablemente la raíz en el sótano, porque va a buscar agua por donde sea y es muy agresiva. Entonces, ese tipo de consideraciones sí se han tenido, sí se tienen. Y hoy por hoy hay muchísimos materiales y muchísimas formas de impermeabilizar correctamente las superficies como para no generar agrietamientos ni filtraciones, ¿no? Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte del uso de materiales ecosostenibles como el cerámico en la versatilidad de los espacios mixtos? ¿Le das, Cristian? Bueno, básicamente es la durabilidad, ¿no? Y probablemente en algunos casos la reflectancia que pueda tener el material para generar un mejor clima en las áreas comunes. Pero yo digo, con la durabilidad del material, no sé si me escuchan o estoy... Sí se escucha. Ya. Yo me inclinaría a pensar más en el tema de la durabilidad, ¿no? Porque tú tienes cerámicos de alto tránsito, igual que porcelanatos de alto tránsito, y son una muy buena alternativa, es económica, es fácil de limpiar, es súper versátil para poner en diferentes sitios. Si tienes espacios abiertos donde cae agua, vas a tener que colocar algo rugoso. De lo contrario, puedes colocar algo, un porcelanato brillante, o depende de los diferentes, depende qué sensaciones quieres dar. No solamente es para que se vea bonita, sino genera sensaciones, genera inclusive hasta olores, ¿no? Y olores característicos. En el edificio que enseñamos, que tiene el rooftop garden, se ha trabajado mucho el tema de los olores, por ejemplo, ¿no? La combinación de plantas para el tema de los olores. Y tenemos muchos tipos de enchapes, por ejemplo, en donde vas generando tramas para definir espacios, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que te da el material, como el cerámico, es muy importante, ¿no?
Ok, la siguiente pregunta la contesto yo. ¿Consideran que el uso de las estructuras metálicas en sus proyectos les permite esa flexibilidad para crear estos espacios, balcones, puentes, etcétera, flexibles, visibles? Bueno, sí, algo que te permite, hay dos cosas que permite la estructura metálica. Uno es ligereza, o sea, poner elementos, lo que vayas a diseñar con estructura metálica siempre es más ligero que lo que puedas diseñar con concreto, o columnas de concreto, por dar un ejemplo. Y otra cosa que te permite también es la virtualidad o transparencia, ¿no? Entonces, nos gusta mucho usar estructura metálica en balcones, en puentes, porque aparte de que son ligeros, nos permite, por ejemplo, poner plantas, ¿no? Poner plantas y que estas crezcan y caigan o que generen muros, y eso creo que es bastante importante para un edificio. Hay un proyecto que hicimos en Bolognesi, casi frente a la Bruja de Cachiche, donde entre un volumen y otro hay un puente, unos puentes metálicos, y esos puentes, las barandas, se diseñaron todo con estructura metálica y se diseñó unas jardineras con un sistema de recirculación en el cual las tuberías son parte, como son casi el diámetro parecido al de la estructura, se pintó todo negro y no te das cuenta qué es tubería, qué es estructura, y lo que generó es que todos los puentes sean corredores verdes, con muro verde, natural, producto de estas jardineras. Simplemente con un caño abres y se riegan solos. Entonces, la estructura metálica sí da mucha flexibilidad en el diseño, principalmente, como dije, en la transparencia y en la ligereza, ¿no? Un par de preguntas más. ¿Cómo se garantiza la privacidad en las terrazas o balcones? Bueno, depende del proyecto, depende de lo que se quiera proponer, ¿no? Si uno está pensando en hacer balcones completamente aislados, bueno, se proyectan. No necesariamente todos los edificios que hacemos tienen esa solución como la que presentamos en el proyecto de las Dalias, ¿no? Ese fue una especie de experimento, pero no hay digamos, creo que en un balcón no vas a hacer algo que no tenga que ser público. O sea, el balcón está pensado justamente, a menos que estés en el último piso y no tengas un edificio más alto al frente. Si yo salgo de mi balcón del tercer, cuarto piso y al frente tengo un edificio de 7 pisos, igual me van a ver. La solución sería de repente no poner balcón, ¿no? O tener de repente, en otros proyectos hemos hecho unos paneles móviles con celosías de madera o metálicos que se van corriendo, ¿no? Depende de la solución del proyecto, en verdad, pero el balcón, al ser un espacio entre el departamento y la calle, no tiene ese carácter privado, ¿no? No pretende ser ese carácter privado, es al contrario, ¿no? Es el nexo entre tu área social y la calle misma. Creo que tiene un carácter más público que privado. Esta para ti, Cristian. Veo que sus proyectos usan mayor área libre de la permitida. Supongo que esto es de mucha discusión por la presión económica que genera el inversionista. ¿Cómo tratan este punto, el de usar mayor área libre de la que solicita la municipalidad? Y por ende siempre está la idea de que se esté perdiendo área vendible. Ya, bueno, yo antes, sí, dale. No, antes de que empieces, no hacemos eso, no, salvo que esté conversado con el proyecto, con la inmobiliaria, con la constructora, no usamos más área de la que normalmente se usa. Lo importante es saber concentrar el área, ¿no? Yo puedo hacer un proyecto distribuir los departamentos y dejo 4 o 5 pozos de luz chiquitos, o puedo diseñar un edificio concentrando toda la iluminación y ventilación en 1 o 2 puntos. Entonces, se generan espacios más grandes, ¿no? Salvo que la inmobiliaria lo pida o aguante, si quieres llamar así, perder metros cuadrados vendibles por ganar esta espacialidad. No, salvo que eso se dé, que se propone sin ningún problema, no pasa eso. Ahí está justamente la astucia y la inteligencia del arquitecto de saber plasmar sus espacios para generar este tipo de áreas comunes, ¿no? No sé, Cristian, si quieres complementar esta idea. Sí, bueno,
Iba a comentar algo similar, es decir, nosotros recibimos el encargo y precisamente la idea de fomentar estos espacios internos más grandes es precisamente nuclear o juntar todos estos ductos que se generan muchas veces, que son pequeños ductos, en uno solo grande, ¿no? O en dos grandes cortados por de repente algún puente o alguna situación similar, pero justamente ahí es donde radica el trabajo del arquitecto, ¿no? O sea, cómo hacer para lograr la misma cantidad de metros cuadrados vendibles, pero de una mejor manera, ¿no? Que no falte iluminación y ventilación en los departamentos y que puedas lograr visuales interesantes hacia el interior y no un ducto blanco, digamos, ¿no? Y que probablemente estén muy cerca un departamento del otro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si tú tienes dos núcleos de circulación, una torre adelante y la otra atrás, si tú quisieras unirlos probablemente tengas que tener un puente muy grande, entonces no te convendría, todos esos metros cuadrados no son vendibles porque tendrías que cruzar de un lado a otro, por ejemplo. Entonces, esos metros cuadrados mejor se los das a una escalera y un ascensor probablemente para la torre de atrás, con lo cual ganas metros cuadrados vendibles, no los pierdes, ¿no? Y puede generar un núcleo más interesante, permita tener este tipo de soluciones. Ninguno de nuestros, digamos, proyectos, como dice Augusto, tiene una pérdida de metros cuadrados, digamos, vendibles, ¿no? Ahora, es cierto que más metros cuadrados vendibles no significa, mejor dicho, más metros cuadrados vendibles no significa que se vendan tampoco, ¿no? Porque pueden salir soluciones rarísimas que van a hacer que tengas que bajarle el precio para lograr venderlo, ¿no? Y al final no terminas ganando lo que proyectaste ganar, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el edificio que les enseñamos en La Conquista, se pensó bastante bien porque departamentos de más de 210 metros cuadrados con vista interna son sumamente complejos de vender, ¿no? Y decidimos compactar las unidades de vivienda para generar más de 11 metros de distancia entre los bloques y por todo el ancho del terreno. Eso nos dio un área muy grande, digamos, pero está dentro del área libre, es decir, es parte de... Y esa solución permitió que los departamentos... Bueno, ya sacaron las preguntas. Solo nos queda, de parte de Cristian, agradecer a todos por su asistencia. Agradecemos la invitación a Porcelanit. ¿Verdad? Este tipo de conversatorios son bastante nutritivos, creo, bastante buenos, y agradecemos a la EA también por la idea de organizarlos con Porcelanit, y le damos pase a Daniel. Gracias, Cristian y Augusto, y a ustedes por participar de este enriquecedor webinar. Espero lo hayan disfrutado. Pueden volver a verlo en nuestras redes sociales. Estén atentos de nuestro próximo webinar en abril. Hasta luego, cuídense.